Ahora sí ya. Siempre tengo que ponerle aquí, acá. Ahí está. Empezamos con. Eso no es un chichihuelote. ¿Qué? Antes de empezar le mando un saludo a Gatito Viejo, a Emilito, a Enmascarado, a Omar, a Josué, a Darío, a Wolf Idol, a Richie, a Fabi y a Emilio. Si gustan un saludo síganme en Insta y manden mensajito, sin más que decir dentro creepypasta. El profesor Girafales les daba la clase mencionando, los 4 símbolos de los elementos clásicos son los siguientes, presten atención. Después se puso a dibujar un triángulo diciendo, este es el símbolo que representa el fuego. A un lado dibujó un triángulo invertido diciendo, este otro representa el agua. ¿Qué? Después dibujó un triángulo con una línea en medio y parte superior diciendo, este símbolo representa el aire. Si esta mafufada es lo que seguía en cuestión de orden. Por último dibujó otro triángulo invertido pero con una línea en la parte inferior preguntando, ¿alguien me puede decir qué representa este símbolo? La mayoría de los alumnos levantaron Pinche la Emilio mano la y el chingada. profesor dudó a quién preguntarle, pero eligió a Kiko y este le dijo, pues está bien fácil, casi evidente. El profesor reiteró, no importa, quiero que me lo digas. Kiko volvió a decir, es que está tan fácil que decirlo sería absurdo. El profesor comenzaba a perder la paciencia y le contestó, ya sabemos que está fácil, solo quiero que me lo digas para pasar a la siguiente dinámica. Kiko se rió volviendo a decir, pregúnteme algo que sea más difícil, para que vea que sí le contesto con inteligencia. El chavo harto se cansó y Usaron una mencionó creepypasta tierra. usando El el profesor chiste. Girafales alegre y Kiko confundido porque era obvio que no se sabía la respuesta. Terminó la clase, el salón estaba vacío y el profesor se quedó solo en el aula, sacó de su bolso un frasco con líquido verde y se lo fondeó sin pensarlo, luego salió del salón para dirigirse al estacionamiento de la escuela, se subió a su camioneta y salió de ahí. Iba manejando por la carretera, parecía que iba a una zona rural en concreto, ya que la carretera estaba a las afueras de la ciudad, pocos carros transitaban, sin duda el profesor se dirigía a un lugar remoto. Vemos que ahora se encuentra manejando por una terracería solitaria, en el transcurso se escuchaban vacas a lo lejos. Vemos que va llegando a una casucha en medio de la nada, alrededor había pura flora y vegetación de un rancho común. Se estacionó cerca pero no tanto, salió de la camioneta y se acercaba a la casucha, pero en vez de entrar dio un vistazo a la parte trasera, donde había una jaula con una gallina negra bien cuidada, cerca había una yegua amarrada a un palo pero igualmente cuidada. El profesor las miró con alegría y tanto la yegua como la gallina negra también lo miraron sin espantarse, al parecer se conocían y todo aquello era propiedad del mismo profesor. Se respiraba tranquilidad en esa zona remota del monte, absolutamente nada alrededor, el profesor inhaló profundamente el aire natural y después se encaminó hacia el interior de la casucha, abrió la puerta y se metió dejándonos ver la oscuridad del lugar, había una pequeña ventana por la que emergía la luz del día. El profesor se acercó a un estante donde había varios libros, muchos de ellos viejos y descoloridos, tomó uno colocándolo en la mesa, después tomó otro, poniéndolo igualmente encima de la mesa. Luego agarró una bata que estaba colgada para ponérsela y sentarse en la silla junto a la mesa. La cámara nos deja ver que los dos libros eran del autor Paracelsus, uno de ellos con el título de Homunculus, y el otro con el título de Natura Rerum. Abrió ambos en páginas concretas y en un pergamino comenzó a hacer ciertas notas mientras leía los libros. Pasó el tiempo y se hizo de noche, el profesor parecía exhausto por tanta lectura y estudio, pero de repente una sonrisa se dibujó en su rostro como si planeara algo más y la cosa aún no hubiera terminado. Salió de la casucha, hacía frío afuera y el profesor se acercó a la jaula mientras la gallina dormía, abrió la puertecita, hizo a la gallina a un lado sin tanto esfuerzo, tomó uno de los huevos de la gallina, y fue aquí cuando la gallina le soltó un picotazo en la mano sacándole levemente sangre. El profesor inmediatamente sacó la mano y cerró la puertita, dejando adentro a la gallina enojada. Se encaminó de nuevo adentro de la casucha mientras coyotes o lobos sonaban a lo lejos. Dentro se dio a la tarea de prender un farol para alumbrar con la luz tenue el interior. Se acercó al estante y sacó una revista de esas que están prohibidas para los menores de edad, la hojeó lentamente y acto seguido sacó una jeringa de la bata, cerró los ojos y comenzó a hacer unos mantras sonoros extraños previo a la acción que llevaría a cabo después. Luego hay una transición que nos muestra la casucha por fuera, mientras se va alejando la cámara y los coyotes aullan. Sí,
hizo una paja mientras Se cantaba. oscurece la pantalla para hacía luego cánticos mostrarnos en gregorianos. escena al profesor Girafales sentado en la silla. Esta vez, encima estaba el huevo y la jeringa con un líquido espeso blanco, que asimilamos de qué se trata y por dónde va la cosa. Con delicadeza realizó un pequeño orificio en la parte superior del huevo, retiró una pequeña porción de clara y después con la jeringa, vertió el líquido. Luego selló la abertura con una cinta médica, asegurando un sellado impecable. Después salió de la casucha para Y- con guantes acercarse al área colindante a la yegua y recoger leche una de gran burro. porción de estiércol de la misma. Con las manos llenas de esa apestosa masa, entró a la casucha y colocó el estiércol en una caja de madera. Luego se quitó los guantes, fue a uno de los cajones y buscando sacó un tubo de ensayo con mercurio, se aproximó a la caja y con sumo cuidado, dejó caer parte del líquido gota a gota sobre el estiércol, distribuyéndolo de manera uniforme y combinando así la masa apestosa con el mercurio. Tras unos segundos tomó el huevo, y después de darle un beso lo colocó encima del estiércol, y con el mismo lo cubrió dejando el huevo completamente sepultado en una especie de incubación. Posteriormente se nos muestra el rostro del profesor con una sonrisa mientras reía sutilmente. 40 días después. En la escena aparece el profesor, dando la clase con normalidad mostrándoles un dibujo en el pizarrón mientras les decía, entonces con este dibujo llamado El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci intentó demostrar que las proporciones del ser humano son perfectas. Ñoño levantó la mano y preguntó, ¿y de qué sirve saber que el cuerpo es perfecto? El profesor le respondió, en la antigüedad, al tener en cuenta que el ser Porque humano somos la cuenta verga, con ñoño. proporciones perfectas, lo usaban como modelo para medir edificios y estructuras por ejemplo. Cambiando de tema, la Secretaría de Salud está haciendo un proyecto estadístico sobre la nutrición infantil, solicitan la sangre de alguno de ustedes quien quiere ser voluntario. Todos callados y el chavo levantó la mano después de pensarla y preguntó, ¿me darán una torta de jamón? El profesor le respondió, por supuesto chavo, te daremos una torta de jamón. El chavo emocionado se propuso como voluntario. Sonó la campana, todos salieron, el chavo y el profesor quedaron solos en el salón. El profesor sacó una jeringa y le succionó sangre, después el chavo dijo que pensó que dolería más, y el profesor le dio 50 pesos para que fuera a comprarse su torta. El chavo salió corriendo contento del salón, mientras el profesor miraba la sangre y decía en voz baja, sangre infantil, necesaria para continuar con el proceso. Se ve llegando al profesor en su camioneta, era ¿Que de para noche qué y se necesita la metió a la vaca para casucha. hacer esto? Dentro desentierra el huevo del estiércol el cual estaba fresco, lo que indicaba que lo cambiaba constantemente y estaba al tanto de él todos estos días. El huevo estaba transparente con textura suave y gelatinosa, después lo colocó en un recipiente para inyectarle la sangre del chavo. Mientras apretaba la jeringa se veía como En la ese sangre entonces recorría te compraron varias un verguero partes de del huevo. tortas. Luego de hacer La eso se neta, dijo, sí. solo faltaría un último paso y esperar otros 40 días para el resultado final. El profesor salió de la casucha para acercarse a la yegua, alzó el huevo al cielo mientras lo miraba y recitaba palabras en una lengua extraña. Lo que pasó después no lo diré explícitamente, pero mencionaré estas palabras clave para que lo entiendan. Huevo, útero, yegua. ¿Qué? 40 ¿Qué? días después. En escena se ve al profesor Girafales en una biblioteca leyendo el Golem de Gustav Meyrink, después se ve caminando por los pasillos del apartado de historia, luego se ve saliendo de la biblioteca para subirse a su camioneta y manejar los rumbo a golems las de esos afueras son de de la barro. ciudad, carretera vacía y ruralidad, mientras manejaba ¿En miraba en momentos reversa? el asiento del copiloto, donde había una exquisita botella de ron. Llegó al lugar, se bajó de la camioneta y acercándose a la casucha se dijo, la tercera es la vencida, los dos intentos anteriores no tuvieron un procedimiento eficaz, solo me faltaba la sangre de niño para por fin poder contemplar mi obra. Caminaba lentamente a las espaldas de la casa, esperando ver algo extraordinario pero se encontró con lo mismo, la gallina y la yegua. La frustración del profesor incrementaba y gritó a los cuatro vientos ta, 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 haciéndose eco en el monte, las aves volaron y todo apuntaba a que el turbio experimento no funcionó en absoluto. Se metió enojado a la casucha, sacó varios libros y comenzó a hojearlos, caminando Espera un desesperado momento. de un lado para otro, buscando el por qué ¿Por qué no tienes había emotes de funcionado, si Riley? esta vez ejecutó el plan al pie de la letra. Pasó el tiempo, era de noche, el farol alumbraba el interior y el profesor Girafales con su puro miraba una imagen pegada Ni en yo la sé, pared de no la me lo casa, llevé una vez. analizaba la imagen con minuciosidad, destacando chingados detalles y es eso, güey? significados.
El silencio era apacible hasta que de repente la Yo sí yegua sé. comenzó a hacer un ruido fuerte, Te se está movía llamando con la yegua. desesperación, el profesor se La alarmó yegua te tirando llama, el burro al suelo, contéstale. sorprendido no entendía del todo qué le pasaba a la Te yegua está hasta que llamando la escuchó yegua. algo húmedo y pesado caer a la tierra, la yegua se tranquilizó y acto seguido cayó también al suelo. Al menos con el puro ruido era lo que se intuía, el profesor mi- salió de la es la casucha, que alguna vez les caminando dije que también lentamente era hacia la parte gordofóbica, trasera, pero no lo se admite. encontró con el homúnculo, su bizarra creación biológica en el suelo envuelto en placenta de yegua, mientras ésta parecía haber perdido la vida con el parto. El profesor no podía creerlo y cayó de Volvernos rodillas al canciones suelo sería al el ver a su equivalente a homúnculo volvernos con vida stands. haciendo movimientos y sonido. ¿Qué Después se chingados? puso de pie para retirarle la placenta, mientras lo abrazaba y lloraba de felicidad, la casucha se quemaba, haciendo que la escena fuera el doble de impresionante, Pero, la casa ¿por qué se está ardiendo en quemando llamas la y el casa? profesor sollozando de cayó la felicidad al farola? ver que su experimento al fin había tenido éxito. Después de aquel júbilo, el profesor liberó a la gallina de la jaula, puso la jaula en la cajuela de la camioneta, después puso al homúnculo ahí dentro de la jaula, se metió a la camioneta y se dijo, ahora sí con esto doña Florinda va a querer casarse conmigo, soy un genio. Ya habíamos Acto quedado que seguido él le quiere empinó ser a la botella de ron y eh, arrancó de ahí rechinando la llanta y sacando pollo un buen de perfecto. polvo. A medida que pasaban los minutos, se ve al profesor Girafales a gran velocidad por la carretera gritando de alegría, en momentos sacaba la cabeza para gritarle a los demás carros, soy un genio, he creado el primer homúnculo. Después vemos al homúnculo dentro de la jaula desorientado y apenas agarrando señal de dónde estaba parado y qué estaba pasando. agarrando El señal. profesor estaba ya en la ciudad, muy cercano a la vecindad porque en un momento saca la cabeza y le grita al homúnculo que están a tan solo 10 minutos de la vecindad, pero como nada puede detenerlo llegarían en menos. Fue entonces que el profesor Girafales aceleró ¿Por como qué nunca quería sin la importarle hasta que de pronto... Sonidos de ambulancia mientras se veía borroso. En la escena aparece la policía, estando al tanto de la situación, el profesor quedó hecho un completo desfiguro por la velocidad a lo que iba, la cámara lentamente enfoca la parte trasera de la camioneta donde se nos deja ver la jaula vacía con la puerta abierta. Según se sabes muchos percibía mitos, era ¿verdad, el día chamoy? siguiente en la querida vecindad, Y se la ve al música. chavo saliendo del segundo patio y a don Ramón entrando a la vecindad, en un momento el chavo No, se pero estos que estrella son con don mitos. Ramón haciéndolo enojar, Acabo de el chavo caer en solo cuenta. intimidado le dijo fue sin querer queriendo a lo que don Ramón arremedó para posteriormente preguntarle que si no tenía ojos, el chavo respondió afirmativamente y don Ramón con duda le preguntó entonces ¿me puedes decir por qué a cada rato te andas tropezando? El chavo espontáneamente le respondió, pero me tropiezo con los pies no con los ojos menso. Don Ramón enojado antes de Axel, meterle un tú santo ya cazas coscorrón vio salir cierto a la tipo de chilindrina monstruos. contenta de la casa por la llegada de su papá, don Ramón se le acercó algo nervioso, diciéndole que le tenía un En la regalo, la pierna. chilindrina emocionada y don Ramón sí, he visto le gente de una extendió el pierna. regalo mencionando que se trataba de un libro muy interesante, la chilindrina se desanimó un poco al saberlo, pero don Ramón le insistía en que en realidad era un regalo más interesante de lo que piensa. En eso sale llorando doña Florinda, diciendo que el profesor Girafales había chocado gravemente perdiendo la vida. ¿Ahora sí se Tiempo murió? después en otra escena se ve a don Ramón despidiéndose de la chilindrina y diciéndole, vamos al sepelio del profesor Girafales, iremos todos los adultos menos ustedes, están muy pequeños para presenciar aquello, así que se quedarán solos en la vecindad, por favor pórtense bien. Don Ramón se despidió de la chilindrina, el chavo y Kiko, quienes se quedarían solos en la vecindad. Después vemos a Kiko, el chavo y la chilindrina en el segundo patio sentados en la barda de la fuente, veían el libro de animales aprendiendo y conociendo las nuevas especies, en aquel libro venían la mayoría de animales conocidos por la ciencia. ¿Nuevas Adentrados especies? de lleno en aquello la chilindrina como voluntaria les dijo que iba a ir a la tienda a traer botana para disfrutar mejor del libro, a lo que Kiko y el chavo se emocionaron y asintieron. La chilindrina se fue a la tienda y el chavo aprovechó para ir al baño pidiéndole permiso a Kiko que si podía ir a su casa y este le dijo que sí, así que el chavo fue al baño de la casa de Kiko dejando a este solo en el segundo patio sentado en la barda de la fuente mientras veía con sonrisa el libro de animales. Mientras lo hojeaba, escuchaba sonidos extraños, pero él seguía mirando el libro hasta que desde el oscuro tercer patio escuchó que alguien decía eso, como el chavo pero con otra voz. Kiko volteó de golpe, y al ver ¡La a puta aquella ave madre! tan rara, no pudo evitar huir aterrado de ahí. Kiko sale con paso veloz del pasillo, acercándose a la pared para llorar, en eso sale el chavo de la casa de Kiko y al verlo ahí se le acerca para preguntarle qué había pasado.
Kiko le dice que había un pájaro Eso, grande y eso. raro. El chavo va a revisar el segundo patio con cautela y efectivamente el pájaro estaba ahí, parado encima de la barda de la fuente. El chavo sin miedo se le acerca Tengo hambre, mirando güey. con atención Yo al pájaro, también, quien güey. lo veía con ojos humanos de amor. Luego el chavo agarra la revista para ver qué parentesco tenía el ave y se da cuenta de que aquello se parecía más a un chichicuilote, de ahí que se les hiciera extraño. El chavo regresa con Kiko al primer patio, diciéndole que no se preocupara, que solo era un chichicuilote. Kiko insistía en que no era un chichicuilote porque estaba muy feo. Ojos de amor, El ¿por qué chavo pone convenció a con Kiko de ir H's? nuevamente para que lo vea con atención. Kiko confió en él y fueron nuevamente. Estando en el segundo patio, se percataron de que el pájaro ya no estaba por ningún lado. Se sentaron de nuevo en la barda de la fuente. El chavo hojeaba el libro para mostrarle a Kiko que si era un chichicuilote, pero Kiko no se veía convencido. Digo, Al no dijo, contrario, "Ah, comenzaba a jamón". tener más miedo, pero de repente tuvo un cambio de mentalidad, diciendo que solo era un pájaro feo y por más raro que fuera con un Qué escobazo terminaba babache con esa él. madre. Un poco más relajados al saber que el pájaro se había ido, siguieron viendo el libro entusiasmados. En un momento escuchaban sonidos extraños por diversos ángulos del patio, de repente alas de un ave volando. Los niños volteaban a su alrededor sin dar con el ave, pero lo que no sabían era que estaba en un sitio tan obvio que parecía estatua, por eso no lo veían, hasta que Kiko con su buena vista dio con él, susurrándole al chavo, ahí está, míralo. El chavo giró la cabeza lentamente y lo observó. El homúnculo del profesor Girafales, con apariencia de ave pero con cara humana, los miraba fijamente, solo movía las pupilas y lo demás parecía una auténtica estatua. Kiko lentamente se fue de ahí, no por el miedo, sino por una escoba para sacar a ese pájaro humanoide. El chavo también fue por su resortera que estaba en el barril. Ambos en el primer patio se miraron, Kiko con la escoba, el chavo con la resortera y unas cuantas piedras. El chavo le dijo, saquemos a ese chichicuilote. Kiko le respondió que eso no es un chichicuilote, entiende. Fueron nuevamente al segundo patio ya preparados, pero el pájaro ya no estaba ahí. Desconcertados comenzaron a voltear a todos lados buscando, y en eso llegó la Chilindrina con una bolsa llena de gusgueras de la tienda, y al verlos así les preguntó que ahora qué pasaba porque habían cambiado de juego sin esperarla. Se le acercaron lentamente intimidando a la Chilindrina. El chavo le dijo, se metió un chichicuilote muy feo a la vecindad, es más grande que la descripción de tu libro. Kiko reiteró y corrigió, ya le dije que eso no es un chichicuilote, es un pájaro con cara humana y Lo todo último blanco. que quiero es que En un acto de enojo el chavo Choco se toma vuelve el el libro y va a Decepticon la ese página loco. del chichicuilote para corroborar que sí es esa especie de ave. La Chilindrina abrumada los miró sin entender, tiró la bolsa al suelo para comenzar a llorar por la confusión y el miedo, así como la incertidumbre de saber que hay algo raro en la vecindad. Justamente llega a don Ramón del sepelio. La Chilindrina llorando se acerca a don Ramón y este, sin saber qué pasa, le pregunta por qué está llorando, a lo que la Chilindrina responde sin que se le entienda mucho, el chavo y Kiko me están asustando, diciendo que hay un pájaro extraño en la vecindad. Mientras Las dos lo son malas decía lloraba más opciones. fuerte y don Ramón trataba de sabía. tranquilizarla diciendo que solo era un pájaro. La Chilindrina, aún con miedo, optó por regresarse y encerrarse en su casa. Después don Ramón se acercó al chavo preguntando que si era cierto que habían visto a un pájaro o solo estaban asustando a la Chilindrina. El chavo le dijo que era cierto que habían visto a un chichicuilote, solo que lo habían perdido de vista. Kiko al fondo dijo que no era un simple pájaro, así que don Ramón se le acercó para preguntarle entonces qué era, a lo que Kiko respondió que aquel pájaro era más grande de lo normal y tenía cara humana. Don Ramón también confundido y poco a poco enojándose, pensando que los niños bromeaban. De pronto e inesperadamente apareció el sonido de alas grandes y el homúnculo aterrizó en la barda de la fuente justo a un lado del chavo. Los tres Aterrizó, voltearon esa a verlo. madre Don sí Ramón vuela. asombrado les dijo en voz baja para no asustar al homúnculo, eso no es un chichicuilote. Luego el pájaro dijo con voz humana y mirando al chavo, papá. El chavo en un acto de rapidez intentó agarrarlo, pero este salió volando para con Kiko y este le lanzó un escobazo que el pájaro esquivó, mientras seguía volando encima de ellos haciendo sonidos extraños así como humanos. El chavo con su resortera y puntería apuntó con precisión dándole en un ala,
puerta, el pájaro gritó de dolor cayendo al suelo. Don Ramón asombrado les decía que lo sacaran de la vecindad ahora que podían. Después se fue corriendo al primer patio para abrir la puerta. Kiko al ver bien al pájaro le volvió a dar miedo y no se le acercó. Sin embargo el chavo sin nada de miedo, comenzó a corretearlo y el pájaro herido, sin poder volar, usaba solo sus patas para salir corriendo. En el primer patio se veía al chavo correteando al homúnculo hasta la entrada para que se saliera. Este se salió y en la calle inesperadamente fue atropellado. El carro pasó por alto sin detenerse dejando al homúnculo aplastado sin vida, pero aún algunas partes se movían, dejando una mancha de sangre en el suelo. Fuera, el chavo, Don Ramón y Kiko miraban la escena. Don Ramón dijo, es lo más raro que he visto en mi vida. Kiko comentó, te dije chavo que no era un chichicuilote. Y por último el chavo dijo, por alguna extraña razón siento que ese pájaro era parte de mí. Y maldita sea, homúnculo sí llevaba H. ¿Quieres ser mono? Esto estuvo raro, Choco. A ver qué sigue aquí. Que el Creepypasta Really Happy. Un clásico. Pero se muere. Sería el maestro Gallín. Ay. ¿Conseguiste Smash Bros? Le pregunté a mi amigo Owen. Hizo una pausa para dar una calada a un cigarrillo antes de responder. Tengo Tomodachi Life. ¿Qué? Pensé que ibas a conseguir Smash Bros. Lo conseguí, pensando que íbamos a jugar juntos. Dice aquí. Lo sé, pero luego vi unos videos divertidísimos en YouTube de personajes de Tomodachi cantando canciones. Puedes cambiar la letra a lo que quieras. Es genial. Eso suena genial, pero ojalá me lo hubieras dicho. Yo también lo habría entendido. Lo siento, amigo. Bueno. De todas formas, Smash Bros. Debería ser divertido. Owen dio otra calada y luego dijo, tengo que volver al trabajo. Te llamaré más tarde y te contaré cómo estoy. Está bien. Jugaré a Smash Bros. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Y mira los videos. Está bien. Adiós. Busqué YouTube. Canciones divertidas de Tomodachi Life. Ni que decir tiene la gente que crea sus propias letras de canciones cantadas por personajes de videojuegos. Es tan gracioso como te lo imaginas. Maldita sea, dije, ahora quiero este juego. Esa noche, Owen llamó para contármelo todo. Amigo. Te encantaría Tomodachi Life. Cree a las personas más desastrosas. Qué ganas tengo de que tengan hijos. Tienen bebés. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, y son una combinación de los padres, así que si los padres se ven tan jodidos, entonces el bebé probablemente será un completo monstruo. Maldita sea. Smash Bros. Es divertido. Jugué algunas batallas en línea, pero aún no sé qué estoy haciendo. Owen volvió a cambiar de tema y habló de Tomodachi. Es raro, sin embargo. Al principio no pude crear mi propio personaje. ¿Bolas? ¿Por qué no? No lo sé. Ya había un personaje ahí. Quería importar mi Miri, pero se saltó esa parte. Lo sé porque vi un video en YouTube que mostraba a alguien iniciando el juego por primera vez. Intenté editarlo, pero no se guarda. Qué raro. Entonces te obligan a ser otra persona. Bueno, no realmente. O sea, acabo de crear otro personaje que se parece a mí y pretendo que es el protagonista. Es raro porque los miris hablan del otro como si fuera el alcalde o algo así, no yo. Oye, espera, ¿conseguiste una copia usada? Ah, debe ser eso. Suelen borrar los juegos antes de revenderlos. Al menos en mi tienda lo hacíamos. Owen había trabajado antes en GameStop. Supongo que se olvidaron o no se molestaron. ¿Vas a reiniciar? No tiene sentido, la verdad. Además, este personaje es genial. Se llama Señor. Feliz muerte muerte. Incluso tiene una canción. Una canción. A otras personas les llegan canciones.
Sí, pero el suyo es jodidamente genial. Se llama murió Morir Axel. Feliz. Lo Jaja, atropellaron. eso es genial. Quiero oírlo. Sí, quizá encuentre la manera de subirlo a internet o algo así. Ah, espera, déjame mostrarte la letra. Bueno. Owen encendió su 3DS y abrió Tomodachi Life. Rápidamente puso la canción techno de Mr. Happy, Diginappy. Está bien, escucha. Bueno, primero dice con voz de robot, todos mueren felices. Eso es increíble. Sí, entonces va, empezó a cantar Owen alegremente con su suave voz de barítono. Es increíble cuando la gente muere. Ya no están vivos. Me hace feliz. Nunca he estado tan feliz. Moriremos todos. Tomémonos de la mano. Saltemos hacia la muerte. Nos What? salpicarán el cerebro. Feliz. La muerte mola. Suicidémonos La todos. muerte mola. Empezó a reírse hacia el final, y yo estallé en carcajadas. Suena como algo que escribiríamos, dije. Sí. Es aún mejor cuando la canta el señor. Feliz. La he escuchado como 100 veces. También tienes que ver cómo bailan. La canción sola no es suficiente. Tengo que encontrar la manera de enseñártela. Bueno, necesitas conseguir Smash Bros. Para que podamos jugarlo juntos. Está bien, adiós. Ah, qué bonita Adiós. canción. Pero no llamó. Y al día siguiente, tampoco. Intenté llamarlo, pero saltó el buzón de voz. No era raro que, si estaba trabajando mucho, no supiera nada de él, así que no le di importancia. Una semana después, por fin recibí una llamada del número de Owen. ¿Qué pasa? Dije, como solía hacer cuando Owen llamaba. Una voz femenina respondió en voz baja. Ella es Jenny. Oh, ¿qué pasa? Se trata de Owen. ¿Y qué pasa con él? Pasó algo horrible. Le temblaba la voz y noté que había estado llorando. No sabía qué pensar, pero sabía que si la esposa de Owen me llamaba, era porque algo andaba muy mal. Esposa, Pensé que estamos quizá hablando la de había niños. dejado, pero no entendía por qué me llamaba para decírmelo, cuando Owen podía hacerlo él mismo. Solo dime qué pasó. Está bien. Owen, ya no está con nosotros. No entendía el significado de esas palabras. Mi mejor amigo no moriría y me dejaría sola, no cuando a ambos nos iba tan bien. Llevaba 1 año y medio tomando una nueva La historia empezó medicación que me fumando. ayudó a solucionar muchos de mis Tengo un problemas, compañero que y él cuenta que había traficaba dejado y de beber fumaba y a los había 13 años. conseguido un buen trabajo. No podía morir ahora que todo iba bien, para variar. Tras un largo silencio, le hice la pregunta candente. ¿Cómo ha ocurrido? Él saltó de un paso elevado. ¿Qué? Saltó. No se cayó. Me negaba a creer que se suicidara. Sin duda saltó. Me sonrió antes de hacerlo. Al terminar su declaración, empezó a sollozar y ya no podía hablar bien. Me quedé sin palabras. No podía imaginar nada que lo impulsara a hacer algo así. Éramos tan cercanos que si de verdad se iba a suicidar, me lo diría. Al menos me enviaría un correo electrónico o algo con un mensaje de despedida. Estaba más enojado que triste. Aunque, más tarde, cuando estaba solo en la oscuridad, lloré un rato. Había pasado mucho tiempo. Unas semanas después, decidí comprar Tomodachi Life para sentirme más cerca de Owen. Estaba disfrutando muchísimo del juego la última vez que hablé con él, así que lo recordaría feliz cada vez que lo jugaba. Tenía razón en que era divertidísimo. Creé un montón de Mis con pinta de locos, pero también hice uno que se parecía a Owen, y por supuesto a mí. Mimé mucho a Sumi y me aseguré de que se casara con la chica más encantadora de la isla. Un día, me impactó recibir un correo electrónico de Owen. Ah, Lo cabrón. abrí, pensando que era de Jenny, y me sorprendió lo que vi. Un video. ¿Por qué Jenny me enviaría un video? Pensé que podría ser algún tipo de video conmemorativo de Owen, pero no era así. Le di al play y me confundí al instante. Era casi blanco y negro, y bastante borroso. Parecía que alguien había grabado un videojuego con una webcam de mala calidad. Entonces vi las palabras: todos mueren felices. Sin pensarlo, detuve el video en ese instante. Todo mi cuerpo se quedó entumecido.
Me quedé quieto unos minutos, preguntándome si debía volver a reproducirlo. ¿Quién me lo habría enviado? Lo envió Owen antes de morir y acaba de aparecer ahora. No recordaba que su cámara web fuera de tan mala calidad. La curiosidad pronto superó al miedo irreal Está en del 480. video. Había 6 millis bailando en un escenario. El señor Feliz descendió de repente, revelando su rostro fantasmal. No tenía pelo, sus ojos eran solo 2 agujeros negros y su boca, un óvalo negro. Se parecía a la famosa pintura El Grito. Todo era bastante inocente, en realidad, hasta que empezó a cantar. La música era alegre, pero la letra era tal como Owen me la había recitado. En aquel momento me pareció graciosa, pero ahora me resultaba morbosa y perturbadora al saber que mi mejor amigo se había suicidado. Entonces me di cuenta de que podía haber una conexión. Simplemente no sabía quién me había enviado el correo electrónico. Intenté olvidarme del señor Feliz, pero por alguna razón me encontré viendo el video otra vez. De hecho, lo vi docenas de veces. Cada vez, sentía menos miedo y aceptaba mejor la letra. Quizás el señor Feliz tenía razón. Morir feliz parece algo que todos querrían hacer. Después de todo, todos morimos algún día. ¿Por qué morir triste? Owen no estaba triste cuando murió, sonreía. Sin embargo, una sonrisa no siempre significa que alguien sea feliz. Podrían estar ocultando sus verdaderos sentimientos. Owen ocultaba los suyos. Cuando volví a Tomodachi Life, me recibió una cara incómoda. De alguna manera, el señor Feliz se había mudado. Mismo nombre, misma cara, mismo eslogan. Era imposible. Mis sobrinos no habían venido desde hacía tiempo, así que sabía que no había nadie más jugando. Incluso si lo hubieran hecho, no sabrían nada del señor Feliz. Apagué la consola, la dejé y me quedé allí sentado, estupefacto. No me moví durante horas. Una vez que me tranquilicé un poco, me encontré tarareando la canción del señor Happy. No pude evitarlo, tenía que seguir tocando Tomodachi. Si el señor Happy tenía algo que ver con el suicidio de Owen, necesitaba descubrir por mí mismo qué era lo que hacía. Todo parecía ir bien cuando regresé a mi pequeña isla. El señor Feliz era igual que los demás residentes, incluso con sus frases raras como la muerte se siente bien. Intenté cambiarlas, pero no se quedaron. Incluso cambié la letra de su canción, pero también volvió a la normalidad. Aún más extraño, el señor Feliz se convirtió en el hombre más encantador de la isla, y todas las mujeres estaban enamoradas de él. No entendía cómo el señor Feliz podía estar involucrado en la muerte de Owen. Solo era un personaje de videojuego. Si estaba en ambos juegos, debieron haberlo puesto ahí los programadores. Quizás apareció más adelante en mi juego porque necesitaba desbloquearlo o algo así. Al menos, eso pensé en ese momento, hasta que los Mis empezaron a morir. Nombre del Mis se ha suicidado. Ese fue el mensaje que recibí al ver uno de los apartamentos de los Mis. Jamás incluirían el suicidio en un juego familiar como Tomodachi Life. Fue sumamente inquietante. ¿Pasó esto también en el juego de Owen? Me pregunté. Al día siguiente, el apartamento del Mi muerto había desaparecido, y el Mi que vivía al lado se había suicidado. No me afectó tanto como la muerte del primero, pero aún así fue increíblemente extraño. Siguió ocurriendo así a medida que pasaban los días. Cada vez que jugaba, el Mi que se había suicidado el día anterior se borraba por completo, y otro Mi yacía muerto en su apartamento. Con el tiempo, me preocupaba cada vez menos lo que estaba sucediendo. Sinceramente, me empezó a alegrar que los Mis se suicidaran. ¿Qué? Sabía que iba a ocurrir, y la anticipación resultó ser bastante emocionante. La muerte de Owen se alejaba cada vez más de mi mente, y empecé a sentirme más feliz que antes de su muerte. Después de que 36 Mis desaparecieran, solo quedaba uno más muerto, el señor Feliz, Owen y yo. Los suicidios ocurrieron en orden descendente según la distribución del apartamento, así que el orden de los siguientes suicidios sería Owen, yo y luego el señor Feliz.
Pero el señor feliz no puede morir. Tiene que estar ahí para ayudar a otros a ser felices. Sin él, nunca Como me les habría dado decía. cuenta de que todos deberíamos morir felices. Ahora sé que la razón por la que Owen se suicidó fue porque era más feliz que nunca. Sé cómo Quería derrotar morir a feliz. ese culero. Quería morir libre. Yo quiero hacer lo mismo. A la mañana siguiente, me levanté temprano para jugar a Tomodachi Life. Sonreí por dentro y por fuera al ver el Mii de Owen tirado muerto en el suelo de su apartamento virtual. La canción de Miss Therapy empezó a sonar sola. Bailé por la habitación, aunque no sabía bailar. Solo un día más, y será mi turno. Mimi morirá, y yo también. Moriré feliz. Solo me pongo Es algo que todos enfrente del deberíamos señor feliz hacer. con todos los ¿Por qué jugadores querríamos que presentes nuestros últimos momentos y fueran gritando con todo dolorosos? pulmón. ¿Acaso no queremos que nuestras familias y amigos nos recuerden sonriendo? Mañana, saltaré a la muerte. Pero primero, le sonreiré a alguien a quien quiero. Gracias, señor feliz. Pero el señor feliz no se mata. Everybody's time traveling. So also, whenever people die, they are not alive anymore. It makes me happy. I've never been so happy. Let's all die. Okay, just one death. Our brains will splatter. Ah, las maldiciones no funcionan en mí. Yo no sé inglés. That'd be so cool. Let's all commit suicide. Y no, estos son. Esto ni tú, Choco. Estos son 4. Estos han de ser 2:40. Recuerden, chicos, el que se muere es gay. Y así es como Axel nos salvó a todos. Simplemente XD. Hoy es el día de los. De las creepypastas XD. Pero nosotros sí, menso. ¿En serio entendieron palabras de lo que salió ahí? Ni leí, espera. La muerte de ¿Alguna Tulio vez se Triviño. preguntaron por qué 31 minutos fue cancelado? Buena pregunta. En 2007, 3 meses después del último episodio de 31 minutos filmado, hubo Abogado. una reunión para todos los empleados de Aplaplac. El presidente de Aplaplac los invitó a todos para ver el último episodio. Cuando encendió su computadora para ver el archivo de vídeo, se vio el episodio titulado La muerte de Tulio Triviño en la carpeta. Pensó que era una secuela de El funeral de Tulio, del episodio 14 de la tercera temporada. Cliqueó en el botón de play y fueron a hacer palomitas de maíz. El episodio empezó con la intro normal, pero se inició con una gran velocidad y se paró en el título de golpe. Yo nunca Empezó con vi el estudio, pero los televisión tramoyas no porque era estaba allí. fome. Solo Juanín estaba en el cuarto, y a continuación dijo estamos al aire, pero nadie lo escuchó. Juanín repite estamos al aire 10 veces hasta que finalmente Tulio entra, y le dijo a todo el mundo que lo perdonara por llegar tarde. Esto lo dice con una voz demoníaca. Tulio se cubre la cabrón. boca y Juanín le dice que empiece a leer los titulares de ese día. De repente, la imagen se cortó brevemente a solo una pantalla roja, al igual que el episodio en el que todo el elenco tuvo un día libre. La imagen volvió, y Tulio comenzó a llorar. Bodoque apareció en escena y se acercó para consolarlo, metió las manos a distancia, y vio que estaba llorando lágrimas rojas, simulando sangre. Se desmayó Bodoque, y Tulio corrió al cuarto de baño. Después, se escuchó un disparo en el interior de este. Los amigos de Tulio irrumpieron en el baño para ver qué pasaba. Antes de ¿Qué entrar, demonios? Juanín dijo: vamos a los comerciales. Había una pantalla en negro durante 3 minutos y luego la imagen volvió a la normalidad. El resto del elenco estaba llorando por lo que le pasó a Tulio. El sonido por alguna razón estaba lleno de extraños gritos y lamentos a muy bajo volumen. Juanín le dijo a Bodoque un pensamiento triste. Lo dice, pero no se escucha del todo bien. Después de 5 minutos, de nuevo aparece el estudio Era un vacío. abogado y demandó Esta al vez, programa. la ¿Qué? habitación estaba llena de sangre. Los ojos del logotipo estaban manchados de color rojo, había huesos, cigarrillos y botellas de alcohol tiradas por todo el estudio.
Luego se ven a Juanín, Bodoque, Policarpo, Hugo Mario y Patana, preocupados mirando alrededor, entre 5 a 10 minutos. Luego, aparece Miko el micrófono perfectamente feliz. Se asustó cuando vio el aspecto aterrador en los rostros de sus compañeros de reparto, a lo que se pone la pantalla en negro por un segundo. La imagen vuelve, pero ya no estaba Miko. Había rastros de sangre donde se encontraba él hace un segundo. 2 minutos y medio más tarde, el vídeo corta a una imagen de Guaripolo, pero estaba horriblemente mutilado. La mano de Guaripolo aparece esquelética, su piel estaba cubierta de sangre, el cráneo se reventó por lo que su cerebro estaba expuesto, sus ojos habían desaparecido, y su estómago estaba a cielo abierto y sangrado. Después de unos segundos, la imagen de pronto volvió a la normalidad. Esta cambia a una escena en la que Tulio yacía en el suelo con una pistola en la boca. Había sangre en la pared y el suelo. Además de eso, la cabeza de Tulio parecía arrancada, y la sangre brotaba de su cuello. La palabra, fin, apareció. 2 minutos más tarde, aparecen el tema de cierre y los créditos. Luego estaba el logotipo de Aplaplac, pero Carlitos Lechuga no apareció en ningún momento. Por último, mostró la advertencia contra cualquier semejanza con personas vivas o muertas. Cuando el vídeo terminó, sonó un teléfono en el estudio. Cuando el presidente atendió, oyó la voz de Tulio diciendo: "No entre al estudio, o se viene conmigo al infierno". Después de colgar, el presidente descubrió que no estaba solo. Tulio estaba justo enfrente de él con un cuchillo en la mano. Entonces, este arrojó el cuchillo a la derecha del presidente. Sí, te digo, En ese momento, el presidente se despertó. Todo había sido un sueño horrible. Sin embargo, al día siguiente les dijo a todos que tendrían una reunión urgente. Él nos contó este sueño que tuvo, y aunque algunos por obviedad pensaron que tuvo un ataque de estrés, él dijo que haría todo lo posible para cancelar el show. Tiempo después, llegué a escuchar rumores sobre el último episodio del show con la muerte de Tulio, y que este se haría con un cadáver real. Pero al final, nada más sucedió después de eso. ¿Te proyectaste? No, ¿por qué? Sí, hoy fue Mi un día de nombre es creepypastas de Carlos, mamada. tengo poco menos que 30 años, y soy amigo de un empleado de Aplaplac. En 2008, me invitaron a una fiesta para los miembros de Aplaplac. Durante la fiesta Federico, mi amigo que trabajaba en el show, me dio un disco DVD. Estaba etiquetado como 15X03, con un subtítulo que decía no acabado, en inglés. Era raro, pues ninguno de los dos teníamos ni idea de qué capítulo podría ser. Decidimos entrar a una de las habitaciones de la casa para ver el vídeo en un reproductor. Por obviedad, era un episodio de 31 minutos. Se inició con la presentación, pero se reprodujo a una velocidad más lenta. Al empezar, en el estudio estaban Huachimingo y Tío Horacio. Arrojaban los muñecos de Juanín, Bodoque, Policarpo, Hugo Mario y Patana de la mesa hacia el suelo, dejando un gran charco de color rojo sobre esta. La cámara se centró solo en ellos durante 2 minutos, mientras que no hacían nada. Luego, se escucha una especie de salpicadura o goteo desde el baño. Abren la puerta, y se ve sus caras horrorizadas. Se corta a una pantalla en negro durante otros 2 minutos. A continuación, empieza un segmento de animación muy mal hecha. Se ve a un personaje parecido a Guaripolo acostado en una cama roja. Se empezó a escuchar un sonido extraño, como de una melodía de blues muy tranquila. Le pareció extraño escuchar a alguien tocar esto afuera de su casa, se levantó, y abrió la puerta. El show de pronto volvió al estudio. Se veía el cadáver de Tulio tirado en el piso del baño con el estómago abierto y las tripas colgando. ¿Qué? Estaba tendido en un charco de sangre, y no tenía ojos. Se veía demasiado real. El tío Horacio y Huachimingo entraron a la habitación y se desmayaron al ver esta escena. Se cortó la imagen nuevamente. Volvimos a la animación. Después de que Guaripolo abriera la puerta, se encuentra Tulio con los ojos rojos. Tulio sacó un arma. Guaripolo suplicaba y gritaba que no lo matara. El actor de voz parecía no ser el mismo. Entonces, Tulio le disparó a Guaripolo. Espera. La imagen cambia repentinamente a una de acción real, esta vez en un cementerio. Huachimingo, tío Horacio, el señor Guantecillo, Balón Bombola, y el tío Pelado ponen todas las flores sobre una tumba, que parecía ser la de Tulio. De repente, esta se abre, pero de nuevo volvió a la animación.
Guaripolo estaba tendido en el suelo. Tulio empezó a llorar en silencio. Volvió la imagen en Otra el vez a cementerio. Guaripolo. Se hizo un acercamiento a la lápida, la cual tenía escrito en la piedra, Tulio yace aquí. Entonces, la palabra fin aparece en la pantalla. Al terminar el vídeo, Federico tomó el No DVD y entendí dijo que nada. no le contara de esto a nadie, pues era un disco que había sacado de la bodega de Aclaplac. Después de eso, decidimos seguir con la fiesta normalmente. O sea, sí, Ya no no. he hablado con Fernando sobre el tema. La pregunta más recurrente en mi mente es: en la parte en la que enfocan el cadáver de Tulio en el baño, ¿acaso lo que vimos era un cadáver real? A menos que ahorita salga una creepypasta de 10 minutos. A ver cuánto dura esta. Nunca me ha interesado mucho la... No. Ah, cabrón, ¿por qué abrió otra cosa? Ese de los podría ser. Hay algunos... Va a ser ese de los. Y luego retomamos la otra que está más larga. Es los creepypastas de Scorpion vs. The World, The Game. Guía de supervivencia contra zombies. La película. La que aquí en México se llamó con Hay a la gente que chingada con pasa los incluso zombies. años buscando material perdido. Videojuegos desaparecidos, canciones olvidadas en algún álbum antiguo, episodios de caricaturas que dejaron Porque de voy a enseñar emitirse que la hace guía de décadas. supervivencia contra Cosas que zombies sí existe. desaparecieron sin dejar rastro, pero que todavía siguen presentes en los recuerdos de la gente. En mi caso, no tuve que esforzarme demasiado para encontrar algo más que solo un objeto desaparecido. 3 de marzo, 17. 13 de marzo. Ay, mi cuello. Todo comenzó un No lo día que digan. fui a visitar a un amigo en su puesto de trabajo, en la Plaza de la Tecnología. Él tenía un pequeño local donde se dedicaba a reparar consolas y otros aparatos electrónicos. Yo solía pasarme por ahí bastante seguido, ya que desde siempre fui un apasionado por los videojuegos y por cualquier cosa relacionada con la tecnología, así que no era raro que frecuentara ese tipo de lugares. Incluso tenía una pequeña página en Facebook donde subía cosas relacionadas con videojuegos y tecnología en general. Al llegar al puesto de Rodrigo, Pinches nos iguales. saludamos y conversamos un rato de cosas irrelevantes, bromas y demás trabajos que Rodrigo había tenido durante los últimos días. Se podría decir que nada raro ni fuera de lo normal. Fue hasta que empezamos a hablar de videojuegos cuando Rodrigo sacó un tema relevante. Rodrigo me contó que hace varios días una persona había ido a su local para reparar una Xbox 360 que estaba dañada y no quería encender. Rodrigo accedió sin problemas. La persona había sido muy amable, le explicó los problemas a Rodrigo Lo y que este me le duró mi dijo que la consola 360. estaría reparada en unos días, ya que tenía mucho trabajo y necesitaba acomodar la revisión y reparación del Xbox en su agenda, a lo que la persona dijo que no había problema. Posteriormente, la persona se marchó diciendo que volvería en unos días por la consola para que mi amigo pudiera trabajar en su debido tiempo. Se fue abruptamente, sin siquiera dejar algún número o alguna manera de contactar a Rodrigo. Pasaron los días y, hasta la fecha, el cliente no había regresado. Rodrigo había arreglado lo del encendido, pero no había podido probarla por falta de tiempo y demás trabajos pendientes. En ese momento recordé la capturadora que tenía en la casa, la cual me había prestado otro amigo para grabar una partida de Smash Bros. Así que me ofrecí a probar el funcionamiento de la consola para ahorrarle trabajo a Rodrigo. Rodrigo me dio las gracias y me dijo que buscaría la forma de pagarme. Por lo que ese mismo día me llevé la consola a mi casa. Esa misma noche todo estaba preparado. La consola estaba conectada al televisor y a la computadora, así que procedí con el encendido. ¿Qué pasó, Xbox? Antes eras chévere. La consola encendió correctamente, No, todo ninguna se compañía veía es normal. chévere. Todo estaba marchando bien, así que decidí probar algún juego. Me metí al apartado de juegos, en donde solo encontré un par de demos, y un único juego completo que realmente me llamó la atención.
Recuerdo haber escuchado sobre algunos juegos que eran muy difíciles de conseguir, y sin dudas estaba Eso delante te de uno dijeron de a ti el ellos, otro día, el juego ni de Scott Alce. Pilgrim. Para ser honesto, no sé casi nada de esta franquicia más allá de algunas escenas de la película que vi por televisión abierta y las menciones sobre el videojuego en algunos vídeos, sobre todo en tops de videojuegos perdidos o retirados de tiendas digitales. Hasta donde se sabía, el juego había sido retirado de las tiendas digitales de Xbox y PS3 debido a un tema de licencias. A eso sumarle que no tenía formato físico. La única manera de jugarlo era mediante una consola que lo tuviera instalado o con la cuenta de alguna persona que llegó a comprar el juego antes de su retiro. No lo pensé más y seleccioné ese juego. Al abrirlo, el juego se cerraba automáticamente, regresándome al menú de Xbox. Intenté abrirlo otra vez, hasta que finalmente abrió al cuarto intento. Me aseguré de que todo eso estuviera siendo grabado. Tras ese pequeño contratiempo, el juego empezó de manera normal. El menú, la música, los gráficos, todo iba bien. Al iniciar la partida había algunos niveles que ya estaban desbloqueados. Para hacer esto más rápido seleccioné lo que yo recordaba era el primer nivel. Di inicio al primer nivel y, como era de esperarse, al menos en ese momento el juego seguía funcionando con normalidad. Animaciones, música, sonido, gráficos, casi todo marchaba bien. El único defecto hasta ese momento era que el juego sufría una caída de cuadros de vez en cuando. Todo empezó cuando llegué a un punto del nivel en el que mi personaje ya no podía avanzar hacia adelante, como si el nivel ya no quisiera continuar. Intenté avanzar varias veces. Incluso llegué a pensar que tal vez faltaba derrotar algún enemigo que había dejado atrás o que había pasado algo por alto. Recorrí el nivel de un lado a otro, golpeando cajas y objetos, esperando que apareciera algo que desbloqueara el camino. Pero nada ocurrió. El nivel simplemente dejó de avanzar. Después de unos minutos caminando sin encontrar nada, asumí que el juego simplemente se había bugueado. Así que abrí el menú y regresé al mapa principal. En ese momento no le di demasiada importancia. Después de todo, estaba probando una consola que quizás aún tenía problemas. Pero hubo dos cosas de las que no me percaté en ese momento. Dos detalles que solo descubrí más tarde, cuando revisé las grabaciones en la computadora. La primera eran unos números en la pared, justo en la parte del nivel donde mi personaje ya no podía avanzar. La segunda fue más difícil de notar. En el fondo del escenario, casi oculto entre los edificios del nivel, había una silueta. Apenas distinguible entre los píxeles del paisaje, pero lo suficiente para reconocer una figura. No parecía un enemigo. Tampoco parecía un personaje del juego. Aún así, era lo bastante clara como para dejar una sensación incómoda. Aunque el nivel estuviera vacío, el jugador no estaba realmente solo. Salí del nivel y traté de seleccionar otro, pero descubrí otro detalle inusual. Algunos niveles estaban bloqueados o no respondían cuando trataba de seleccionarlos. Un detalle que pasé por alto la primera vez que abrí el mapa, fue que la numeración en los niveles era diferente a lo que había visto en internet. Lo más probable es que debía ingresar al nivel marcado con el siguiente número, y así fue como pasó. El nivel inició de forma abrupta, sin ninguna transición ni cinemática. Directamente aparecí en medio del nivel, el cual parecía ser una discoteca, aunque algo que noté al instante fue la ausencia total de enemigos y personajes de fondo. Más adelante encontraría algo que me diría de forma directa que esto era algo más que solo bugs o algún error dentro de la consola. Encontré un póster que tenía la fotografía de una persona real que contrastaba con el resto del juego. En la parte inferior de la fotografía había un texto distorsionado que no lograba identificar su significado. Al avanzar. Ay, esperen, pues no ven. ¿Dónde es el cho? Seguía encontrando fotos de la misma chica en diferentes partes del nivel. Lo que me inquietó un poco fue que en algunas fotografías la chica estaba en lugares públicos, y ella miraba hacia otros lados con una expresión de inquietud en su rostro, como si estuviera nerviosa o incluso asustada. Seguí recorriendo el nivel para ver si encontraba algo más, mientras pensaba en alguna respuesta para estas 37.9. anomalías. No La me más lógica era que jodas. quizás el juego tenía ¿Qué pasó, alguna Axel? clase de mod instalado. Pero de ser así, ¿de qué era este mod? Justo como en el nivel pasado, ¿Cómo mi qué sé yo? personaje ya no podía avanzar al llegar a cierto punto del nivel. Incluso había otro par de números en la parte superior de la misma zona. Decidí darme la vuelta para Axel. ver las fotografías y asegurarme de que ningún hallazgo se escapara de la grabación.
Me espanté un poco. El juego me regresó al mapa, el cual estaba algo distorsionado, pero eso no era lo que me llamaba Por la estar atención en ese distraído. momento. Algo andaba muy mal, y estaba decidido a llegar al fondo de esto y averiguar qué era esta modificación, por Es lo la que deduje que ingeniera debía ir al siguiente Emily número. Herjan. Al ingresar en el siguiente nivel, aparecí de golpe en un escenario distorsionado y oscuro. A duras penas pude reconocer lo que parecía ser la modificación de uno de los niveles surrealistas del Me agarró juego, muy pero el distraído, fondo era lo de Rodrigo, menos. ahorita. No había música. En su lugar, se escuchaba un sonido distorsionado que, lejos de parecer parte del juego, era como si un archivo de audio corrupto hubiera sido insertado a la fuerza. Lo más perturbador era que, entre la distorsión, por momentos se alcanzaban a distinguir gritos y llantos de lo que parecía una mujer. ¿A poco, Axel? A la Avancé madre. por ese nivel mientras intentaba encontrarle sentido a todo. Podía ser una broma de muy mal gusto o algo más. No sabía qué pensar. No se Llegué va a al poner el final del chat del nivel, otro lado. pero en lugar de otra pared invisible, encontré algo que solo hacía todo más confuso. Había lo que parecía ser un esprite femenino completamente inmóvil en medio del escenario. No tenía ojos. Al acercarme, el juego sufrió una distorsión brusca antes de regresarme al mapa. Antes de salir del nivel hubo dos cosas que no noté en el momento, pero que descubrí al revisar la grabación y aumentar el brillo. Al acercarme a ese sprite, la misma figura de los niveles anteriores apareció detrás de mi personaje, y otro conjunto de números surgió en una esquina de la pantalla. Al regresar al mapa, este había cambiado bastante. Lo que más llamó mi atención fue un nuevo nivel, pero este no tenía números, solo un signo de interrogación. También noté que la misma sombra de los niveles anteriores ahora estaba presente en el mapa. Inicié el siguiente nivel, el cual era una versión distorsionada de un bosque oscuro, probablemente basado en uno del juego original. ¿Cómo Avancé chivados con terminó cuidado, sin saber qué iba la a Inge encontrar, en un mientras creepypasta con intentaba darle hoteles? sentido a todo lo que estaba viendo, aunque para ese punto ya empezaba a formarme una idea y esperaba estar equivocado. Este nivel parecía más extenso que el anterior. Pasaron varios minutos hasta que algo volvió a suceder. Aquel personaje había regresado. Intenté atacarlo, pero cada vez que me acercaba, desaparecía y reaparecía lejos de mi personaje, repitiendo el patrón una y otra vez. Hasta que, en un momento, la entidad atacó. El juego se distorsionó violentamente. Reaparecí, pero mi personaje ya no era el mismo. A Su la modelo estaba madre. más corrupto, más dañado y ya no tenía ojos. Frente a mí había un pozo. Asumí que debía entrar ahí. Salté. El nivel se cerró de inmediato, y, justo antes de hacerlo, apareció otro conjunto de números en la esquina de la pantalla. Regresé al mapa o a lo que quedaba de él. Ahora era prácticamente irreconocible. Solo quedaba un último nivel disponible. Sin pensarlo demasiado, lo seleccioné. Para ese momento ya estaba intentando conectar todo. Mi personaje apareció frente a un fondo oscuro. Oh, Delante de maldita él sea. había lo que parecía ser un maniquí. No tenía ojos ni boca. Su cuerpo estaba agrietado, incompleto, con partes faltantes. Estoy batallando más con el chat que con De el video. repente, aquella figura apareció nuevamente, colocándose junto al maniquí. El maniquí comenzó a agrietarse aún más ante su presencia. ¿Me encontraste? El juego se cerró. Regresé a la interfaz de Xbox 360. Intenté abrir el juego otra vez, pero cada vez que lograba entrar, solo aparecía esa última imagen y se cerraba automáticamente. Detuve la grabación. Afortunadamente, todo había quedado registrado. Al día siguiente fui al puesto de Rodrigo, le expliqué todo y le mostré las grabaciones. Visiblemente afectado, me dijo que tenía mucho trabajo, pero que aún así revisaría el contenido interno de la consola más tarde. Yo, por mi parte, seguiría analizando las grabaciones. Esa misma tarde uní todos los números que aparecían en las esquinas de los niveles. Al juntarlos, formaban lo que parecía ser una coordenada. La ingresé en el buscador. Llevaba a un lote baldío en las afueras de la ciudad. Justo en ese momento recibí una llamada. Era Rodrigo. Le expliqué lo que había encontrado, pero con un tono completamente serio me dijo que había revisado el contenido del disco duro y que teníamos que llevar la consola a la policía.
Pasando a una nueva noticia, se reporta un hallazgo en las afueras de la ciudad que ha perturbado a las autoridades y residentes de la zona. Las autoridades descubrieron un cadáver sepultado, el cual, a pesar de su estado, logró ser identificado como el de la joven Daniela Suárez, de 17 años, quien había desaparecido el día 7 de febrero del presente año. El hallazgo se realizó gracias a la información proporcionada por dos jóvenes, quienes reportaron la posible ubicación tras descubrir una serie de archivos, fotografías explícitas y datos sospechosos dentro del almacenamiento de una consola de videojuegos. Al investigar el correo electrónico vinculado a la cuenta de la consola, las autoridades llegaron a la dirección de la casa de la víctima, donde sus padres confirmaron que la consola le pertenecía. Antes de su desaparición, Daniela había reportado acoso constante por parte de una persona que conoció en internet. Tiempo después, cuando el acoso aparentemente cesó, la joven salió de su casa con la consola, rumbo a la casa de una amiga a la que nunca llegó. El 9 de febrero se reportó un supuesto avistamiento de la joven en la cercanía de un bar. El material encontrado dentro de la consola incluía fotografías atroces de la víctima que no pueden ser descritas en este espacio. Según los registros, estos archivos fueron introducidos el día 12 de febrero, fecha en la que se cree que la joven perdió la vida. Hasta el momento, hay muy poca información sobre el responsable. Las autoridades continúan investigando el material a fondo, mientras expresan sus condolencias a la familia de la joven, ahora finalmente encontrada. Ok. Es que justamente no sé ni de qué hablar. Creo que he visto, no me acuerdo con quién, casi lo empezó a ver, el segundo episodio, con Raiko, creo que con Raiko, pero no sabía que ya eran 2 episodios. La única no mafúfala fue un día raro. Regresamos a la normalidad. Sí, fue un día mafufo. Bueno, vamos a ver con quién está para irnos. Y nos vemos mañana. Pero podemos hacer eso entonces mañana. Está ¿Quién digo así? ¿Quién es él? Vamos con Sandrick. Dimas no me aparece. Nada más espera. Pues bueno, nos vemos mañana. Anuncios finales.